Muchas gracias, Tony, por haber leído ese pasaje tan oportuno acerca del apóstol Pablo y el trabajo. Hoy es otra perspectiva. Es una reunión mensual que tenemos para intentar considerar temas que igual no es tomar un libro de punta a punta, sino es sacar a la luz, en medio nuestro, poner encima de la mesa algunas cosas que quizás de otra manera no hablaríamos. Hablamos acerca del equilibrio en la vida humana. Nos podemos hacer la pregunta: ¿qué tenía Dios en mente cuando creó el hombre? ¿Qué propósito, qué forma de vida expresaría la plenitud de lo que Dios quiso para nosotros? Claro, sabemos que estamos viviendo en la caída, o sea, después de que Adán pecó, y como dice la Escritura, el pecado entró en el mundo y pasó a todos los hombres, por cuanto todos hemos pecado. Entonces, vivimos todos en una tensión, en una situación que no es la ideal. Pero creo que aún así es pertinente la pregunta. Y es: Señor, ¿qué tipo de vida te honra en el sentido de que refleja lo que Dios quiso para la vida del hombre? Y cuando digo del hombre, por supuesto, digo de la mujer también. No tenemos que, pienso yo soy partidario de que no tenemos que siempre estar hombres, mujeres, miembros, miembras, no es necesario. Consideraros todas y todos incluidos. Pero ¿qué tipo de vida expresa lo que Dios quiso para nosotros, aún en este mundo de pecado? Me gustaría comenzar con un versículo de la Escritura y después tratar este tema del trabajo. En primer lugar, lo que me gustaría tratar son distorsiones o problemas que tenemos en el trabajo. En segundo lugar, lo que me gustaría es intentar definir qué es el trabajo para nosotros creyentes. A lo mejor me diréis, si eso es algo diferente para nosotros creyentes que para incrédulos, ¿acaso no tenemos que pintar, cavar, martillear, escribir, lo que sea, como personas que no son creyentes? Entiendo que no. Y después vamos a ver cómo el Señor quiere que sea ese área de nuestra vida. Estamos hablando de una vida equilibrada. Y hablamos de dos elementos esenciales. Uno es Dios, nuestra consciencia espiritual, la relación espiritual que podemos tener con Dios, pero otro pilar de nuestra existencia humana es el trabajo, indudablemente. Dejadme leer el versículo que quería, 1 Corintios capítulo 7, y versículos 20 y 21, tomando quizás la forma más difícil del trabajo y tomando una exhortación que nos viene del apóstol Pablo y que nos viene hacia nuestra área, digamos, humana. En esta mañana, de verdad, no me gustaría espiritualizar demasiado el trabajo, porque nuestro trabajo normalmente no es tan espiritual. O sea, tiene mucho de humano. El trabajo normalmente tiene una cuestión física, ¿no? Tiene un cansancio, un estar, hacer, ejercitar los músculos según de qué sea nuestro trabajo. Hay algunos, como Marga decía así, porque claro, he trabajado con ordenadores, y hay otros, yo tampoco ejerzo un trabajo demasiado físico. Entonces son otro tipo de tensiones. Pero vamos a considerarlo aún desde el punto de vista humano, como seres humanos que Dios ha creado. Este versículo dice, 1 Corintios 7, 20 y 21:
cada uno que se quede en el estado en que fue llamado. Esto es una exhortación de Pablo a una iglesia que pensaba que porque una persona se había convertido de ciertos estamentos sociales, como que no podía ser plenamente creyente en su estado y tenía que cambiar. Por ejemplo, aquellos que eran esclavos decían, oye, si Cristo es mi Señor, entonces tengo que dejar de ser esclavo. Si alguien estaba casado con alguien que no era creyente, decía, pues oye, para ser cristiano totalmente debo de dejar a mi familia y dejarlo todo. Si alguien fue... Y el apóstol Pablo dice, no. Cuando alguien acepta la fe cristiana, no se requiere un cambio drástico en tu vida. La Escritura nunca ha sido un instrumento de revolución social, sino que la Escritura y el plan de la salvación y la obra de Dios es poderosa en cualquier estamento y cualquier circunstancia donde estemos, que no sea pecado. Y el trabajo o la familia o esto no es pecado. Entonces, dice Pablo, cada uno que se quede en el estado donde fue llamado, que no piense que tiene que cambiar. Y dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes. O sea, los esclavos era la mayoría de la población del Imperio Romano. La esclavitud era muy común, pero también era común que con una suma de dinero, sobre todo las clases sociales, la sociedad romana, que era una sociedad profundamente clasista, se medía por el número de sestercios o la cantidad de dinero que tenías en tu cuenta corriente, entre comillas. Pero había una gran diferencia, esclavos y hombres libres. Los hombres libres, o los que salían de la esclavitud, que los llamaban honestiores, eran personas que, aunque podían ser propietarios de algún pequeño terreno o podían tener la libertad, pero aún así dependían de distribución gratuita de alimentos. Todo era basado en dinero, pero el apóstol dice, cada uno que se quede como fue llamado. No es un requisito para tu vida cristiana que cambies de trabajo. Dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes, pero si tienes oportunidad de hacerte libre, dice la versión 95, aprovéchala. O es mucho mejor, procúralo más, dice literalmente en griego y la versión 60. O sea, fijaos, el apóstol Pablo lo que está diciendo es, mira, no es pecado y tampoco es, cualquiera que sea tu situación, y podemos aplicarlo al trabajo, cualquiera que sea tu trabajo, si tú eres creyente, y eso que no tenga que ver con pecado, por supuesto, vuelvo a repetir, porque hay trabajos que están tan inmersos en un ambiente de pecado que como creyentes es difícil mantenerse sin asociarse o sin participar con el pecado. Pero estamos hablando de carpinteros, mecánicos, etcétera, etcétera. Aún si eres esclavo, mira, no te preocupes, puedes ser un creyente consagrado, andar con Dios, vivir fielmente aunque seas esclavo. Dices, oye, pero no es mi Señor mi dueño. Sí, pero Dios no exige que saltes de tu situación social. Ahí Dios te puede bendecir, puedes crecer como creyente, pero si puedes procurar ser libre, procúralo más, esfuérzate. De verdad, creo que eso empieza a hablarnos de la ética cristiana del trabajo. Un deseo de superación en el Señor. Un deseo de, Señor, estoy trabajando, pero quiero hacerlo para ti. Y si puedo hacerlo mejor, lo haré. Esto hablaremos otro día de las finanzas, cuando Juan Wesley predicó, ganar todo lo que podéis.
y dijo, ahorrar todo lo que podáis y luego dar todo lo que podáis. Pero ganar todo lo que podáis, decía Wesley, y en ese apartado de su sermón dice, si tú puedes ser un directivo, si puedes progresar en tu trabajo, creo que es lo que Pablo está diciendo. No pienses que es una condición, cual sea la que tengas ahora, no pienses que es una condición que no puedes servir al Señor. Pero si puedes mejorar, está bien. Sobre todo si tu trabajo es de este tipo que prácticamente no puedes controlar tu situación laboral. Pero bueno, vamos a tratar acerca del trabajo. Lo que intento en esta mañana, más que aclarar todas las dudas o más de tratar un tema de forma comprensiva, me gustaría hacernos pensar sobre nuestro trabajo. Y aunque algunas cosas ya las conozcamos, pero espero que alguna de las cosas que mencionemos te hagan reflexionar de una manera fresca y nos ayuden a que nuestro trabajo sea parte de nuestra vida como creyentes, que disfrutamos, que aprovechamos, donde nos desarrollamos y que no nos salimos de la comunión del Señor cuando trabajamos. En primer lugar, qué difícil es mantener el trabajo. Bueno, pongo una fotografía que vosotras, mujeres, sobre todo, tristemente, a veces sois protagonistas, tratando de mantener tantas cosas a la vez. Siguiente, vamos a ir siguiente, por favor, cada vez que levante la mano pasamos diapositivas. Bien, los números hablan, 30% de las familias que se rompen es porque uno de los dos está demasiado tiempo en el lugar del trabajo. Segundo, una pregunta que nos podemos hacer: ¿hasta qué punto debemos trabajar por más dinero? ¿Hasta qué punto llegará un momento que nos preguntaremos realmente cuánto necesitamos para vivir? ¿Es que cuando alguien te ofrece un trabajo lo tienes que coger? ¿Es que me ha salido este trabajo? Bueno, es como si me ha salido otro pretendiente. ¿Qué pasa? ¿Lo tienes que aceptar por eso? No. ¿Hasta qué punto trabajamos por dinero? ¿Hasta qué punto el trabajo, estamos intentando ver la importancia de que el trabajo esté en su lugar, donde Dios lo quiere? ¿Hasta qué punto tu trabajo interfiere en tus relaciones familiares? ¿Las fortalece y las debilita? ¿Es un problema con el que tienes que tratar o no? Siguiente, por favor. Solamente nos estamos preguntando, 66% de la población en España que trabaja dice que es difícil conciliar la vida familiar con el trabajo. Incluso 40% de las personas que tienen un trabajo estable y relativamente cómodo dicen que es difícil de mantener la vida de trabajo y la vida laboral. Un 41% dice que lo mejor es que uno de los cónyuges trabaje solamente media jornada. Que por cierto, yo conocí una vez un banquero que por unos años fue el amo de su casa. O sea, que no estamos hablando solamente de que la mujer trabaje solo media jornada, pero ellos en un matrimonio, y esto no son creyentes, decidieron que, bueno, que ella trabajaba y él iba a tener su sabático. Pero esto nos habla de la dificultad que tenemos con el trabajo, a la que no queremos dar la espalda. Siguiente, por favor. Las distorsiones de trabajo. Hay algunas, yo pensaría que hay distorsiones mayores y distorsiones menores. Hay veces que hay personas que toman el trabajo de una manera que dices, ¡buah! Se fue. O que el trabajo causa unos problemas en la vida personal
que destruye la familia. Pero luego hay otras distorsiones que son menores, que también nos afectan. Por ejemplo, como algo mayor, 54% de las mujeres preferiría trabajar más horas si esto se tradujera en más dinero a fin de mes. Esto es Agencia EFE, o sea, esto no me lo he inventado, esto es la prensa. Sin embargo, el 52% de los hombres le gustaría cobrar menos y tener, ¿qué? ¿Más tiempo con la familia? No te equivoques. Tener más tiempo libre. Hablaremos también del tiempo libre. Pero, ¿hasta qué punto trabajaríamos por más dinero? ¿Hasta qué punto tensaríamos la cuerda del trabajo a costa de la vida familiar? El amor también puede surgir trabajando, dice la agencia EFE. 51% de los hombres y 46% de las mujeres afirman haber tenido una relación sentimental con alguien del trabajo. O sea, hasta tal punto el trabajo ocupa nuestra vida y nuestras horas que hablamos de un 51 o 46%, nos estamos moviendo entre la mitad de las personas, que el trabajo destruye la familia. Existe también lo que es una adicción al trabajo. Bueno, fijaos, Sergio Amador, lo siento por el error, dice: no diré nombres, pero he visto empresarios en la playa con el móvil, la PDA, la prensa económica, en vez de estar jugando con sus hijos. Bueno, estos son personas que no son creyentes. ¿Hace alguna diferencia que seamos creyentes? ¿Cuándo es una adicción al trabajo? Es cuando el trabajo se sale de su ubicación natural y la persona organiza toda su vida en torno al trabajo. El trabajo se convierte en una necesidad, ya no es un acto voluntario. A nivel físico, la persona se siente fatigada con insomnio, pérdida de peso, apetito, trastornos sexuales, comienza a sentir ansiedad, irritabilidad, falta de concentración, falta de atención, síntomas depresivos, tristeza, apatía. A nivel de relación con otras personas, disminuye la comunicación con amigos, familiares, falta de interés de aquellas actividades que no son vinculadas al trabajo, abandono de toda otra cosa que no sea trabajar. ¿Qué causa? ¿Qué puede causar una adicción al trabajo? A veces presiones económicas, familiares, o el temor a perder el trabajo. Decirme, hermanos, vosotros que trabajáis en el mundo comercial, ¿no es así? Yo me acuerdo bastante de aquellos que trabajan en el mundo comercial. Un poquito he trabajado ahí. Y la presión que existe es tremenda. Tremenda, tremenda. Personas que para mantener el contacto, pues después del trabajo quedan para tomar algo y no sé qué, y el trabajo parece que todo el día, no hay suficientes horas al día. Recuerdo cuando vinimos de Estados Unidos en el año 1991. Me acuerdo, había un creyente que decía, era pintor, y fíjate qué bien lo tenía, trabajaba en Barcelona, y decía, no, dice, yo tengo unos folletitos, era el tiempo de que la burbuja inmobiliaria estaba subiendo, dice, tengo unos folletitos que cuando no tengo trabajo reparto, dice, y bueno, en un par de días me sale un piso para pintar, trabajo hasta las 5 de la tarde, esté donde esté, y a las 5 de la tarde me voy a mi casa y estoy con mi familia. ¿No firmarías? ¿Dónde hay que firmar? Aquello le duró poco. Y enseguida vino el estrés y la dificultad. Las presiones económicas, la enorme competitividad, la fuerte necesidad de conseguir un éxito y un puesto deseado. Cuidado con buscar
algo que no tienes. Ahí es donde el apóstol Pablo diría que cada uno se quede como ha sido llamado. Está bien, si puedes ser libre, procúralo más, pero con medida, con medida. La incapacidad para negarse ante un jefe, sus peticiones, el temor a los jefes, la falta o mala organización, el ambiente familiar que se enfoca más a la desintegración y a los problemas que obligan a muchas personas a no querer ir a su casa. ¿Disfrutas cuando llegas a casa? La ambición excesiva por el poder, el prestigio o las posesiones, incapacidad para establecer prioridades. Recuerdo un hermano que había estado trabajando en otro país extranjero y resultó que en aquella ciudad vinieron varias personas de fuera de ese país donde él había estado trabajando y sirviendo al Señor, y él les reprendía duramente, como dice en Tito, porque dice: yo os he visto en vuestras iglesias, he estado testificando, sirviendo, viviendo como iglesia con vosotros, y ahora os he visto venir aquí, y porque podéis acumular un poco de recursos, se os ha ido la olla. Y estáis trabajando día y noche y ya no tenéis tiempo para el Señor, ni para la familia, ni para la iglesia. ¿Qué es lo que ha pasado? La incapacidad de establecer prioridades, la falta de afectos personales que suplan lo que sentimos en el trabajo, una equivocada educación familiar, la presión de muchas mujeres cuya meta es solamente sacar adelante los hijos y las hijas. ¿Acaso no es así? No, es que yo tengo que sacar a mi familia adelante. Bien, ¿hasta qué punto? Le tienes que dar un coche, pagar el carnet, pagar la universidad, etcétera, etcétera, montarle el piso. La presión de la sociedad para que los hijos sean independientes. A veces es inseguridad, materialismo, relaciones invertidas, la falsa fe en el dinero, baja autoestima, el egoísmo, la vanagloria, el escape, la autodependencia. Hay otras distorsiones que son menores. Primero, hay personas que piensan que, bueno, hay que trabajar porque hay que traer sustento a la casa. ¿Me permitís preguntaros? ¿Cuántos de vosotros creéis que hay que trabajar? Hay que trabajar porque ese es el lugar del trabajo en la vida aún del creyente, pues trabajar para poder conseguir ciertos recursos y con eso suplir las necesidades de casa. ¿Cuántos estáis de acuerdo con eso? Os voy a pillar luego, porque no es así. El salario es lo único que debemos recibir de vuelta del esfuerzo que ponemos. ¿Es el trabajo únicamente para suplir mis necesidades? Realmente no. Dios no tiene el trabajo solamente como la vía para proveer nuestras necesidades. Eso es importante, es quizás el área fundamental, pero es reducir el trabajo a algo que Dios no quiso. El Señor quiso que esa actividad en la que empleamos tanto tiempo, tanto esfuerzo, el Señor quiso que fuese algo más, y es lo que me gustaría mirar. Desde un enfoque humano tenemos Eclesiastés, debajo del sol. Y Eclesiastés nos dice varias cosas. Nos dice, por ejemplo, que es don de Dios, ¿el qué? ¿Alguien se acuerda? Es don de Dios, y lo dice dos veces, capítulo 12 y capítulo 13. Es don de Dios que el hombre disfrute del fruto de su trabajo. O sea, Dios está en el trabajo. Una distorsión menor, pero una distorsión es pensar que, como dice Eclesiastés 2:11, el trabajo no da otra cosa sino vanidad, aflicción de espíritu y ningún provecho.
Eso es una perspectiva demasiado humana, que no es la perspectiva de Dios. Debemos simplemente resignarnos. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo definiríamos el trabajo? Lo hemos definido hace un momento. Tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 definiciones de trabajo. La primera, ocupación que ejerce habitualmente una persona a cambio de un salario. Esto es lo que dice el diccionario. ¿Es esto así? Sí, sí. También trabajo es esfuerzo humano para conseguir algo. Vale. Esfuerzo mental o físico encaminado a cumplir el mandato de Dios de señorear la tierra, ya sea que recibamos algún salario o no. Bueno, aquí entramos en que Dios desea que trabajemos y a veces vas a hacer cosas por las que no te van a pagar. Es parte del trabajo que Dios quiere que hagas, pero no recibes salario. ¿Os dais cuenta cómo se amplía un poco la definición de trabajo? ¿No servimos en la iglesia? Y hay muchas cosas que servimos en la iglesia que no se nos paga. ¿Quiere Dios que lo hagamos? Sí. ¿Es un hobby nuestro tiempo libre? Creo que nos equivocaríamos en decir que nuestro servicio a la iglesia es nuestro hobby. No. Es que Dios desea que trabajemos. Cuando Dios creó al hombre antes de la caída, ¿dónde lo puso? En el huerto, para que lo labrase y lo mantuviese. El trabajo no es fruto de la caída. Otra definición. El trabajo, desde el punto de vista individual, el trabajo es todo lo que el hombre hace para su satisfacción, alegría y bienestar. ¿Acaso hay algo de alegría en ir a trabajar? Alguno puede decir. Toda la gama de actividades que satisfacen sus necesidades primarias, así como alcanzar la riqueza material y espiritual para él mismo, los suyos y su país. ¿Te has planteado de que como creyente y como persona humana tu trabajo contribuye a tu país? Y es bueno. Aquí, en esta península, no voy a entrar en problemas, me parece a mí que desde la Guerra Civil y las dos Españas de Unamuno somos tan caínitas que todo el mundo le da vergüenza ser patriota, cualquiera que sea su patria. No debe ser así. Esta que he puesto aquí. El trabajo es el consumo de energía física o mental o ambas. Aquí están los funcionarios o profesores que ejercen más mental que físico, en el servicio a los demás, que da como fruto la realización personal del trabajador, el beneficio de la comunidad y, muy importante, la gloria de Dios. Un buen contable, un buen mecánico, un buen carpintero glorifica a Dios con su trabajo y se desarrolla de forma personal. Esto lo dice Dorothy Sayers, es una mujer, encantado de que una mujer lo escriba. No solo eso, John Stott, el gran John Stott, la cita, porque lo dice correctamente. Una última que no he querido poner porque es demasiado larga. Una definición de trabajo. El trabajo es una fuente de desarrollo personal y social. Facilita la madurez psicológica y emocional. ¿No es esto cierto? Una persona que no ha trabajado en su vida socialmente es un discapacitado. Es una persona inválida emocionalmente, que no se sabe relacionar con nadie. El trabajo, sufriendo con tus jefes, conviviendo con tus compañeros de trabajo, es importante. La adquisición de destrezas. El otro día, mi esposa, hablábamos de esto ayer, y me recordaba un programa que hay en la tele de dos mujeres que limpian casas que están hechas unos zorros.
Y entonces, ¿cómo dignifican la limpieza? Y hablan de los productos, de cómo se limpia esto, cómo se limpia lo otro, y son mujeres con un nivel cultural muy alto, y dices, qué bien. Oye, aún en un trabajo muy humilde, pero dignificando su trabajo y sabiendo cómo hacer su trabajo. No todo el mundo sabe limpiar. No todo el mundo sabe limpiar. El trabajo es una fuente de desarrollo personal y social. Facilita la madurez psicológica y emocional. Obtiene beneficios materiales necesarios para mantenerse, aquí estamos todos de acuerdo, es lo que hemos dicho antes, y adquirir propiedades, cosa que hablaremos, también viene de Dios. Es cauce para relaciones interpersonales sanas, puedo decir, de servicio a los demás e incluso, si se quiere ver con una perspectiva trascendente, es la colaboración del hombre con Dios en la co-creación material y espiritual del mundo. Dios sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, pero puso al hombre a labrar el huerto y mantenerlo. Y tu trabajo, en cierta manera, estás manteniendo, y esperamos hacerlo bien, manteniendo el mundo, la vida que Dios ha querido. Dios ha querido la vida de los hombres. Y cuando servimos y trabajamos, carpinteros, mecánicos, yeseros, pintores, etcétera, 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 contribuimos a la sociedad también. Es, pues, el trabajo un caudal enriquecedor y satisfactorio que lógicamente anhelamos y deseamos para nosotros y para los demás. ¡Qué maravilla! Me encanta esta definición, porque nos eleva el significado de las horas que dedicamos al trabajo. Algunos dicen, pero bueno, ¿no es el trabajo una diapositiva? ¿No es el trabajo una maldición? Os pregunto, ¿es el trabajo una maldición? No. ¿Qué trajo la maldición? ¿Sí? ¿Y en cuanto al trabajo? Dificultad y complejidad, ¿no? He aquí que la tierra te producirá espinos y cardos. Con el sudor de tu frente la labrarás, pero entonces se añade una dificultad, pero el trabajo en sí no es una maldición, no es un castigo. ¡Ay, qué castigo, qué condenación! Esa no es la percepción de un creyente. El trabajo es más bien un don que Dios da al hombre. Es la oportunidad para que el hombre pueda, aparte de trabajar, contribuir a su sociedad, a su país, pero además a través de lo que es la relación, el ejercicio de tu trabajo, Dios puede, es un don dado por Dios para desarrollarte como persona, para servir a Dios y para que Dios también pula en ti aspectos de tu carácter que necesitan ser pulidos. Esa es la ética protestante del trabajo. Hay un hermano que le faltan 2 años para jubilarse, que conozco, y él le está costando mucho. Dice que su país, cuando llegan los 67 años, no le permite trabajar. Y él le cuesta, él dice, no puede ser. Yo no soy un parásito de la sociedad, yo contribuyo a mi sociedad, desarrollo mi persona como trabajo y trabajo para honrar a Dios. Es una persona del norte de Europa. Esa es la ética protestante del trabajo. ¿Qué lugar ocupa el trabajo en nuestras vidas? Bueno, para terminar, me gustaría reflejar de parte de la Escritura algunos trazos que nos ayuden a ver esa dimensión más que hay en nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Por cierto, en el boletín el primer punto ponía, ¿qué es trabajo? Quizás deberíamos redefinir trabajo. Yo no conozco a muchas personas que sean trabajólicas, adictos al trabajo, pero no hace demasiado alguien me dice, a mí me gusta el pádel. Digo, sí, qué bien.
Digo, ¿has perdido peso? Dice, sí, es que juego unas 20 horas a la semana. Yo creo que ese ocio ha dejado de ser ocio para ser trabajo, ¿no? Nuestros jóvenes a veces algunos se plantean, me gustaría profesionalmente ser probador de juegos o ser influencer, youtuber. ¿Y eso qué es? ¿No? ¿Con qué contribuyes a la sociedad? Bueno, es algo que pensar. Dice la Escritura que el que robaba no robe más, sino que trabaje con sus manos lo que es bueno. Entonces es bueno que el trabajo que hacemos sea productivo. Bueno, Dios, algunas cuestiones, siguiente por favor, algunas cuestiones sobre el trabajo y terminamos. Dios es un Dios trabajador. Desde el mismo momento de la creación, Dios trabajó y confirió a los padres de la humanidad, Adán y Eva, las responsabilidades del trabajo. Y Dios trabajó y su trabajo fue bueno en gran manera. O sea, cuando Dios nos pide que hagamos un trabajo como para Él, no nos está pidiendo algo que Él no ha hecho. Él ha hecho los cielos y la tierra y los ha hecho bien, excelente, bueno en gran manera. El cristiano sensible entiende que es responsable por contribuir al reino de Dios en la labor de su ocupación, realizando el mandato divino, desempeñando la vocación de siervo del Dios vivo. Tal cristiano es agudamente consciente de la pregunta: ¿cómo puedo servir mejor a Dios con mi trabajo? Esto lo dice Sproul, un escritor bastante conocido. Aún dice Eclesiastés, que mira todas las cosas debajo del sol, como he dicho antes. No hay cosa mejor para el hombre, Eclesiastés 13:22, no hay cosa mejor para el hombre en su existencia humana que alegrarse en su trabajo, disfrutar del fruto de su trabajo, trabajar en algo que te gusta, que te desarrolla como persona y como creyente, como no. Jesús dijo, Juan capítulo 5, versículo 17, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Dios es un Dios industrioso. Qué bueno, hermanos, tenemos un Dios con deseos de hacer cosas, deseos de trabajar. La parábola de los talentos, ¿qué nos enseña la parábola de los talentos? Que Dios te ha dado unas capacidades y está esperando a que desarrolles esas capacidades. Y aquí ya entramos en qué es trabajo. Solamente lo que te pagan el salario. Hemos leído antes que no. Que no está mal considerar trabajo también lo que hagas para el Señor, si lo haces de una forma concienzuda, con responsabilidad y dedicación, aunque no te paguen por ello, es tu trabajo. ¿Cuántos pastores hay que no cobran por ello? Y hacen un trabajo excelente, con menos horas. Pero bueno, hacen lo que pueden, pero honran a Dios con ello. Es su trabajo. Y su trabajo les sirve para desarrollarse personalmente, para crecer como personas, tener relaciones con otros y sobre todo para glorificar a Dios. Pablo trabajó haciendo tiendas para sostenerse, es el versículo que leyó Tony antes y se refiere en otros pasajes de las Escrituras. Pablo reprochó a los tesalonicenses que eran negligentes con su trabajo. La cuestión espiritual no es excusa para trabajar peor, sino que todo lo contrario, debe ser un vehículo para desarrollar excelencia y trabajar para el Señor. Pablo incluso animó a una situación económica estable, esto lo refería hace un mes. O sea que debemos ganar no solamente para suplir nuestras necesidades, sino para ayudar a otros. Fijaos que en ese reinado de Cristo en el futuro, que nos habla Isaías, nos habla el Apocalipsis, dice el Señor, edificarán casas
y morarán en ellas. O sea que en el milenio se trabajará. Eso de que el cielo es sentarse en una nube con un arpa y cantar unas cosas, no, no, es bueno trabajar. Bueno, en esto es curioso que Martín Lutero escribió un libro que se llama A la nobleza cristiana de la nación alemana, acerca del mejoramiento del Estado cristiano, porque Lutero entendía que el gobierno de la nación debía favorecer el desarrollo de la Iglesia, y habla del trabajo. Y algunas de las cosas que dice están también en una encíclica de Juan Pablo II en 1991, Centésimus Annus. Interesante, interesante. El trabajo es una bendición. Hemos dicho, es un don que Dios da al hombre para poder dignificar su existencia, contribuir hacia los demás, mantener su familia en una manera honrada, vivir para Dios. Si no nos gusta el trabajo, pues entonces la Escritura nos dirá, el trabajo es una obligación, el que no trabaje, que no coma. El que no trabaje, que no coma. Eso de buscar, como una vez decía un hermano, dice, ¿tú qué? Dice, buscas vivir de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos. No, esa no es una perspectiva creyente. No es una perspectiva cristiana buscar vivir sin trabajar. Tampoco es una perspectiva cristiana vivir únicamente enfocado en el ocio. No, Dios nos ha dado el trabajo para honrarle. El trabajo es parte de nuestra adoración. Y dices, ¿qué me dices, Manuel? Bueno, dice la Escritura que el que trabaje, y aún esclavos, que lo haga ¿cómo? Dice, no mirando al ojo humano, sino trabajando como para el Señor. Y esto lo dice a los esclavos, que a lo mejor se encargaban de mantener los establos, de trabajos muy indignos, pero lo hacen para el Señor. Colosenses, Efesios. Entonces, hermano, ¿cuál es tu experiencia del trabajo? ¿Es tu trabajo cómodo? Gracias a Dios. Hay algunos así. En la Escritura está Erasto, funcionario de Corinto, está también principales de sinagogas. Hay personas que tienen cierto estatus, cierta comodidad, gracias a Dios por ellos. Hay otros que eran esclavos, quizás la mayoría, que no podían decidir, que estaban casi arrastrados por su trabajo. Pero está bien, puedes ser creyente igual. Por cierto, los creyentes en los primeros siglos se reunían al amanecer para celebrar la resurrección, alabar al Señor y recordar la resurrección, y después se reunían a las 6 de la tarde para celebrar el ágape y la cena del Señor. O sea, pero el domingo no era día libre. El domingo no era día libre. ¿Te gustaría que cambiáramos nuestro horario de iglesia y pusiéramos nuestro culto el martes, por ejemplo? Y nos reunimos al amanecer, ahí en la playa, por ejemplo, y a las 6 aquí para comer juntos. ¿No queremos vivir como la iglesia primitiva? No, ahora trabajamos 5 días a la semana. El Señor dice, 6 días trabajarás y 1 descansarás. Nosotros no, 5, y el viernes aún. y en la iglesia el domingo por la mañana. Y de la tarde no. No hemos de revisar nuestras prioridades, y yo casi veo las ventajas de reunirnos solo por la mañana y por la tarde estar en familia. Veo las ventajas y procuro, como pastor y como consejo, procuramos de tener días libres, de no atosigar los fines de semana. Pero cuidado. Lo que hemos de cuidar es no afanarnos. Eso no viene del Señor.
angustiarnos como si tuviéramos que perder los papeles por trabajar. No, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de esas cosas. También tenemos que guardarnos de la avaricia. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Cuánto necesitamos para vivir? ¿Realmente cuánto necesitamos para vivir? Deberíamos ubicarnos en la sociedad según nuestras capacidades. Tenemos una contribución social que hacer y también debemos buscar una satisfacción y aún un desarrollo personal. Hermano, procura ser el mejor carpintero que pueda haber en Vilanova. Lo mejor que puedas hacer. Bueno, termino con ese. Fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes, pero también, si puedes hacerte libre, si puedes buscar, y creo que debemos como creyentes, buscar una dimensión más allá de nuestro trabajo, que solamente, bueno, trabajo pues porque algo hay que hacer. Jóvenes, dejadme deciros, ¿para qué vais a trabajar? ¿Qué va a ser el trabajo? ¿Lo que tienes que hacer durante la semana para luego disfrutar el fin de semana? No, qué pena, qué pena. Como jóvenes, pienso yo que es como el pegamento, ¿sabes? Si coges un de estos de superglue y pones aquí un pegote de superglue y un papel, tienes unos pocos segundos para moverlo. Entonces, esa es la vida del joven. Tiene capacidad de estudiar, de hacer lo que queráis, pero llegará un día que eso se fija y para moverlo no podrás moverlo sin hacer daño. Puedes moverlo, pero puede que dañes tu vida familiar para poder buscar un mejor trabajo o una formación que no tuviste cuando fuiste joven. Preocupémonos del trabajo. Que el Señor nos Bien, tenemos un par de preguntas para contestar. Dice la primera: también es una bendición para los que trabajan en minas o a 50 metros bajo tierra y con peligros de sus vidas, especialmente en los países subdesarrollados. Repito las palabras de Pablo, que estamos en un mundo caído y eso no nos libra ni mucho menos de injusticia. Pero si un creyente es minero y es salvo, le diremos, no, tú para ser creyente tienes que dejar de ser minero. Le diremos, como Dios te ha llamado, sírvele. Pero si puedes librarte de esa injusticia, mucho mejor. Entonces, para el minero, mientras le están pagando por ese servicio, es la forma que Dios le ha dado para servir. Y él debe servir no como al ojo humano, sino a Dios. Y en ese sentido es la forma que Dios le da para vivir. Entonces, claro, nosotros diríamos, esto es una opresión, una explotación injusta, Dios juzgará al mundo y a las personas que propician esa injusticia. Pero si un minero se convierte, ¿le diremos lo mismo o no? O le diremos, no, mira, como eres minero, puedes bajarte el bocata y en vez de estar trabajando, cómete bocata, porque como es injusto, eso no podemos hacer. Entonces, no decimos que el tragar humo, el tragar polvo y todo eso sea una bendición, por favor, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que el trabajo, de alguna manera, nos ha llegado a todos el que tenemos y donde estamos debemos usar lo que tenemos para honrar a Dios. Y en ese sentido es don de Dios, porque podemos vivir
de una manera que honra a Dios. Y entonces, en ese sentido, pues es lo que le diríamos, pero también le diríamos, si puedes librarte, procúralo más. Creo que es lo mismo. Otra pregunta está dividida en dos. Dice, ¿se podría considerar el trabajo como un mandato cultural? Y la segunda, ¿es el ser padre y madre un trabajo juntamente con el del pastoreo familiar? A la segunda pregunta, sí, absolutamente. Nuestra labor como padres de familia es una labor, un trabajo que debemos considerar tan seriamente como el trabajo que pueda ser remunerado. La primera pregunta era si es cultural el trabajo. A ver, sí, pero lo que estamos diciendo, y yo a lo que os invito como creyentes, es ir un paso más allá. Y considerar, según la Escritura nos muestra, considerar que el trabajo no es solo un bien físico. Yo creo que físicamente tener una ocupación, un trabajo, un horario, te da un orden, una vida disciplinada y físicamente te beneficia, también culturalmente, socialmente, pero lo que estamos diciendo es que queremos también que nuestro trabajo tenga una dimensión espiritual y que a través de nuestro trabajo servimos y honramos a Dios. Y pagando nuestros impuestos, por muy injustos que sean los gobiernos, contribuyendo a nuestra sociedad, por muy corrompida que esté, hacemos la voluntad de Dios y en ese sentido caminamos con eso. No hay más preguntas.